Radio San José de Cúcuta, emisora de la Universidad de Pamplona, trabajando por la fraternidad de dos naciones unidas por la historia. Esta es una producción de Radio San José de Cúcuta, 1160 AM. Con toda la actualidad noticiosa, presentada de forma veraz, clara y precisa. Esto es Mesa Informativa, la forma correcta de comunicar la noticia. Hola, hola, muy buenos días a Mesa Informativa, siendo las 8:05 de la mañana, iniciando semana y muy cargados de noticias, invitados especiales, y hoy, como siempre, vamos a tratar temas muy importantes que están en tendencia y que son muy importantes a la hora de desarrollar para nuestra sociedad, y es sobre la salud mental en población diversa, pues especialmente enfocado pues en la comunidad LGBTIQ+. Es muy necesario y valioso pues hablar de esto, porque esta comunidad pues para nadie es un secreto que enfrenta desafíos únicos que pueden pues afectar la salud mental, como la discriminación, el estigma, la ansiedad y la depresión. Y pues para eso hoy tenemos a unos invitados especiales que han vivido, ¿no?, también de primera mano pues esto, y que ellos mismos nos comenten. Hoy tenemos también un especialista en salud mental, quien es el psicólogo John Jairo Toro. Bienvenido una vez más. Usted sabe que los programas de los micrófonos de Mesa Informativa siempre están abiertos para usted. Buenos días, ¿me escuchan perfecto ahí? Buenos días, Claro, de verdad. Es un claro placer que poder sí. compartir este espacio con ustedes. Nuevamente, gracias a la invitación para que todos podamos aprender sobre todo lo que es el impacto en la salud mental. Gracias. Claro que sí, hoy también tenemos a la funcionaria de la Secretaría de Igualdad de Género, Adriana Monte. Bienvenida. Este es un espacio que usted tiene también los micrófonos abiertos acá para poder charlar sobre temas muy importantes como es la salud mental en la población diversa. Bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes un tema tan importante, pero más allá de pertenecer a este sector social, yo también soy psicóloga, entonces es un gusto compartir. Y bueno, en estos momentos también nos acompaña Joan Rodríguez, quien es activista, gestor cultural y que ha luchado durante mucho tiempo, desde muy joven, por la igualdad en la comunidad diversa. Bienvenido, Joan. Hola, buenos días para todos y todas. Espero que tengan una linda mañana. Gracias por esta invitación y súper atento a que podamos conversar. Claro que sí. Bueno, sabemos, para nadie es un secreto, que los desafíos que enfrenta la comunidad diversa pues son bastantes, y que a pesar de la lucha incansable que ustedes hacen, ¿no?, todos los días, pues de alguna manera se sigue viendo la discriminación, ¿no?, el estigma. Todos los días también salen noticias de decretos, ¿no?, desde los gobiernos se promueve la homofobia, ese odio también hacia estas comunidades. ¿Podríamos, por favor, hablar también de cuáles son esos desafíos más comunes que enfrentan las personas en términos de salud mental? ¿Podría contestarnos esto, no, Joan, nuestro psicólogo invitado? No, si quieres, me gustaría escuchar a Joan, obviamente desde su posición. ¿Qué piensan al respecto? ¿Cómo viven ustedes esa parte de la salud mental? Bueno, yo creo que constantemente como seres humanos
en general, incluso sin pensar en hacer parte de una población en específico, vivimos en constantes retos de salud mental por las múltiples situaciones que vivimos en nuestra vida. Solo que en este caso se le añade, digámoslo, esa característica que de una u otra manera, en este caso en Colombia o en Norte de Santander, pues no es una característica como tan sencilla. Eh, Se supondría que ser diverso y ser LGBTIQ+, no tendría que discutirse o no tendría que tener ciertas repercusiones en la salud mental de muchas personas, pero lamentablemente pues el entorno y las personas que están alrededor hacen que este sea un tema complejo, hace que sea un tema que pueda afectar especialmente ese proyecto de vida o ese diario vivir de una persona LGBTIQ+, que se ve... que se ve rodeada de comentarios, que se ve rodeada de estigmas, que se ve rodeada de la falta de oportunidades solo por el hecho de hacer parte de la población. Yo creo que desde lo personal, este reto de la salud mental no es algo que realmente se les coloque mucha atención, ¿sí? En algunos momentos pensaba cómo, en mi caso, como persona LGBT, había logrado poder surgir o poder ser resiliente en medio de estas situaciones o las situaciones de discriminación y vulneración que viví durante muchos años, pero no es algo que se planee, no es algo que realmente tú tengas en tu checklist y digas, bueno, me voy a preocupar por mi salud mental, este es el ABCD que debo seguir. Simplemente, pues, como decimos nosotros, pues estamos en ese diario vivir y tratando de sobrevivir en medio de tanto caos. Sí es muy importante ponerle atención a este tema, por eso qué pertinente que puedan estar acá dos personas profesionales en el tema, porque siento que no todos tienen esa historia positiva como tal vez lo pueda llegar yo a contar, o aún entendiendo también cuáles son las secuelas negativas que ha dejado en mi salud mental toda el afrontar solo toda esa serie de situaciones sin un acompañamiento. Muchos jóvenes, muchos padres y personas no saben, no tienen una ruta clara de qué hacer en este caso y cómo fortalecer el proyecto de vida o la salud mental de una persona LGBTIQ+, porque pues todos somos completamente distintos, pero también no entendemos realmente cuál es esa ruta a seguir o cuál es ese paso a seguir para poderla fortalecer. Cuando sé que me siento triste, cuando sé que me siento atrapado o atrapada en estos procesos que son bastante complejos, ¿sí? Siento que es bien importante el acompañamiento de la familia, me parece muy clave que la familia sea parte del proceso de este acompañamiento y que a uno como persona LGBT de una u otra manera el estar acompañado con la familia le hace mucho más fuerte, le hace sentir que puede afrontar estas situaciones con un poco más de calma, con un poco más de conciencia, sobre todo, de que cada acción que hay alrededor pues puede afectar esa salud mental. Entonces, es un reto, es un gran desafío, me parece una gran oportunidad también poder hablar y tocar estos temas porque es muy necesario hablarlo desde las instituciones educativas, es muy necesario hablarlo desde las entidades territoriales como están acá ahora presentes, es necesario hablarlo desde la amistad, es necesario hablarlo desde las relaciones emocionales, porque todo realmente tiene que ver, todo tiene que ver. Entonces, la idea pues es que podamos tener más que esa ruta clara, como también entender qué debe hacer esa persona o cómo identificar que su salud mental se puede llevar afectada por ciertas situaciones que están alrededor. Yo creo que sabiendo esto,
entendiendo cómo identificarlo, qué hacer o por lo menos qué pasos tomar, es algo muy importante y es un valor agregado fundamental para que esto mejore y que efectivamente pues no sea negativo en el proceso. Bueno, Joan comenta algo muy importante que es el tema de la familia, ¿no? El acompañamiento, el ser aceptado por ser de alguna manera, entre comillas, diferente, ¿no? Porque de alguna manera pues todos somos iguales y cada quien pues decide ser como quiere ser. Y esta pregunta va enfocada directamente para el psicólogo o para la psicóloga que tenemos en estos momentos presentes y es con qué estrategias se recomiendan para manejar el estrés, la ansiedad o del estigma, ¿no? De la discriminación que genera pues toda la sociedad en esta comunidad. Bueno, mira, perdón, le voy a robar un minuto a la doctora Adriana. Mira, uniendo lo que decía Joan, cuando yo escucho desde la parte normativa, los decretos, los procesos de inclusión, realmente la pregunta que yo hago, no se hacen procesos de inclusión, es muy complejo. Sobre todo, ¿por qué? Porque aún nos cuesta demasiado, estigmatizamos, rotulamos, creo que retirarnos y quitarnos de ese pensamiento colectivo que termina siendo tan maltratador. Yo voy a usar esa palabra porque realmente lo que muchas veces frente a la diversidad lo que se establece es la condición de maltrato. Cuando hablamos de salud mental, el simple hecho del rótulo, del estigma, del rechazo, la burla, ¿sí? Fíjense que estamos hablando de la salud mental en relación no solamente a una población específica, sino donde estamos hablando de estrés, de ansiedad, de depresión, hablamos de ideación, de intentos de suicidio, hablamos de la adherencia al consumo de alcohol, al consumo de sustancias. Esta es la realidad. Y ya cuando lo miramos en una población específica, esta es la realidad que se vive, porque aún no entendemos que el primer proceso, si hablamos de la familia, pues para la familia muchas veces sus creencias, quizás sus prejuicios, pues obviamente son los que entran en ese principio del rechazo. Y la gran pregunta, ¿será que nosotros hemos pensado en algún momento realmente el sufrimiento y el padecimiento que llegan a tener muchas personas que tienen ese temor a esto mismo, a ser rechazados desde su familia? Pues pensemos obviamente en la parte social. Joan establecía la necesidad del acompañamiento y es algo muy importante, realmente el acompañamiento por los especialistas, porque piensen ustedes y dimensionen el conflicto, las distorsiones que se generan en la cabecita de cada persona cuando obviamente siente ese elemento del rechazo, no solamente en su familia, sino también a nivel social. Entonces, la primera estrategia es un proceso de psicoeducación, proceso de educar el entorno familiar frente a una realidad que se debe aceptar, que se debe reconocer y que se debe acompañar. Así es, se debe acompañar, se debe tratar y también hablar de esos casos, ¿no? Muchas veces nosotros como periodistas sacamos titulares, ¿no? Digamos, es más importante la condición o la orientación sexual. Si estoy mal, quizás en términos me corrigen también, por favor, digamos con el caso de la psicóloga aquí presente, Adriana Montes, quien también trabaja en la Oficina de Equidad de Género, entonces sale el titular, mujer trans, si me hago entender, como que es más importante eso que quizás toda la carrera, toda la educación que ella ha tenido para poder llegar hasta ahí. Entonces quisiera que me comentara también, nos comentara a todos los oyentes, Adriana, cómo ha sido todo este proceso para poder ser como de alguna manera llegar a estos entornos que la gente en muchos casos pues no sabe manejar. Bueno, este tema es bastante amplio y quisiera decir tantas cosas que voy a tratar de resumir en el corto tiempo. Primero, antes de contestar su pregunta final, quiero dar unos datos importantes con los cuales estoy de acuerdo desde la realidad que vivimos, y es que el Instituto Williams de la Facultad de Derecho de la Universidad de California tiene un proyecto, o lo desarrolló, mejor dicho, que se denomina Estrés, Salud y Bienestar de las Personas LGBT en Colombia.
que encontraron que el 72% de los encuestados admitieron haber experimentado malestar psicológico moderado, cosa con la que yo estoy de acuerdo porque los casos extremos que se han presentado en trastornos graves, pues vienen siendo de las personas que no han tenido el acompañamiento, que no han desarrollado las habilidades y las capacidades para el afrontamiento. Sin embargo, el 55% confesó haber tenido pensamientos suicidas, eso es un porcentaje demasiado alto, y el 25% informó haber intentado suicidarse por lo menos una vez. Alrededor del 75% sufrió acoso escolar antes de los 18 años. Algo que hay que rescatar es que indiscutiblemente, ahora que nos han dicho que la curva de la felicidad ha cambiado, ¿sí? Donde antes se era más feliz en la adolescencia, pues resulta que encuentran desde el 2014 al 2017 hacia acá que se es más feliz en la edad madura y en la edad adulta, que era lo contrario antes, y ahora se ve más infelicidad en los adolescentes. A mí me importa mucho empezar a transformar esta capacidad que tienen las personas LGBT para poder dar respuesta a esa discriminación que nace siempre a partir del prejuicio. Y el prejuicio es otro tema también un poquito, digamos, soso, en el sentido en que más allá del prejuicio existe la doble moral. Cuando nosotros vivimos una realidad, por ejemplo, hay personas que señalan, que excluyen, que vulneran derechos, pero que a escondidas, tal vez en la complicidad de la clandestinidad, pues se pueden incluso vincular sexual o emocionalmente con las personas LGBT. Eso sucede porque hay que cumplir con un rol de aceptación social. Entonces, señalamos, pero no es realmente lo que pensamos, sino lo que necesitamos mostrar para ser aceptados también en un grupo mucho más amplio. Todo esto es lo que lleva a que la salud mental se vaya deteriorando aunada al autorreconocimiento, porque nos han metido en un acrónimo muy finito que se llama LGBTI. En algunos casos, o en la mayoría de los casos, conocen es este. Hemos estado promocionando, incluso esto nació desde las comunidades, pero también desde la Defensoría del Pueblo apoyando el acrónimo OSIGD, OSIGD, que significa personas con orientaciones sexuales, es decir, todas las que hayan, e identidades de género diversas, todas las que hayan. Así nadie queda excluido y no vamos a utilizar todo el abecedario para que después empecemos LGBTIQ, TTT más, no sé cuántas. Eso también se va transformando porque es importante hacer un verdadero proceso de inclusión. A su pregunta, ¿cómo me ha tocado? Bueno, yo quiero también aclarar que nosotros no somos una comunidad, somos un sector social. Cuando hablamos de comunidad estaríamos compartiendo muchas cosas en común y la verdad no es así, porque las personas lesbianas tienen sus necesidades muy distintas y sus percepciones frente a la sexualidad, a la vida, al trabajo, a la pareja, a los homosexuales, a las personas trans, inclusive las personas trans entre hombres y mujeres trans, personas no binarias, género fluido, etcétera. Entonces es importante dejar en nuestros oyentes instalado que no somos una comunidad, somos un sector social. ¿Cómo lo he podido manejar? Indiscutiblemente estoy de acuerdo con Joan. La familia, la primera red de apoyo es importante. En mi caso personal, he tenido la fortuna de contar con ellos para poder generar todo un proceso de adecuación frente al desarrollo de la personalidad, frente a la capacidad de respuesta, digamos, a estas injusticias que se presentan alrededor, a la falta de comprensión de quién soy yo y cuál es mi identidad sexual. Y esto ha sido importante porque es lo que me ha llevado de la mano para poder ser una profesional, para poder pensarme de manera respetuosa hacia mí misma, para no caer en la tentación de utilizar otros procesos o malos hábitos para poder sobrellevar lo que me puede afectar. Y en cuanto al manejo del estrés, que también se habla del estrés de las minorías, necesitamos empezar a hacer comprender en dos vías. La estructural, que es la más difícil, que todo el mundo comprenda de manera natural la diversidad, porque lo es. La diversidad sexual es la diversidad en la sexualidad es una característica y no una categoría. Si nosotros dejamos eso instalado, podemos empezar a entender que aunque yo no reconozca al otro, por lo menos lo mínimo que debo hacer es respetarlo. Y entonces he desarrollado la capacidad de poder pensarme en mí misma,
potenciar el autoestima, el autorreconocimiento y también la autoidentidad, porque los estereotipos vienen a jugar una mala pasada a la hora de pensarnos como personas diversas. Esto me ha permitido poder tener un proyecto de vida que ha sido exitoso, que me hace feliz, que me hace sentirme tan plena que yo le podría decir, no tengo ningún problema en volver a nacer trans y afrontarlo en la sociedad. Esto me ha hecho reconstruirme, me ha hecho proyectarme, mejor dicho, lo he jugado a mi favor gracias a esa salud mental de la que estamos hablando hoy. Bueno, me encanta escuchar a Adriana expresarse así porque nos empodera a todas las mujeres, ¿no? Que de alguna manera, porque como usted lo mencionaba, a veces las personas con sus estigmas, ¿no? La misma sociedad hace que nosotros tengamos esa realidad, ¿no? Esa realidad que de pronto nos desdibuja de lo que realmente es. Y qué bien que usted esté acá comentándonos todo eso y ver los resultados de lo que ahora es Adriana, ¿no? Y hablándonos desde esa experiencia, me encanta escuchar toda esa trayectoria, toda esa transformación y empoderamiento que no solamente para ustedes, sino para todas nosotras como mujeres. Y me gustaría también que usted lo mencionaba, a veces nosotros no sabemos cómo expresarnos de una manera correcta, efectiva y quisiera saber cómo podemos entonces fomentar un ambiente seguro, acogedor para que todas las personas pues que buscan pues ayuda psicológica. Bueno, yo quiero compartir qué hemos hecho en escenarios comunitarios. He tenido la oportunidad de poder compartir con especialmente mujeres, grupos de mujeres, pero también hay grupos mixtos. La participación de los hombres es baja, pero se está empezando a dar de manera importante. Y hemos llevado personas diversas a que compartan sus experiencias de vida con una condición. Decirles a las personas que los reciben, no les vayan a preguntar nada que tenga que ver con la orientación sexual o la identidad de género. ¿Por qué? Porque empezamos a quitar ese estigma de que todo hacia esta persona está enfocado en su sexualidad. Entonces les digo, pregúntenle por sus sueños, por su futuro, qué les da miedo, qué les gustaría, qué le hace feliz, cuál es su hobby. Hablar de una manera muy natural. Eso nos ha permitido que las personas tengan otra mirada acerca de las personas diversas. Pero también es importante trabajar con las personas diversas en qué. Esto puede sonar un poco extraño, pero considero a título personal que lo deberíamos hacer. Y es que tenemos que buscar la inclusión real, ¿sí? No de palabra ni solamente en los textos jurídicos. Pero mientras que esa transformación se da, es importante que las personas LGBT tengan la capacidad de afrontar esta realidad sin que se vaya a desbaratar su proyecto de vida por la falta de afrontamiento. Entonces, ahora mismo en la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de la Gobernación de Norte de Santander, que afortunadamente nuestro gobernador está comprometido y en el plan de desarrollo hay todo un programa específico para la diversidad con metas claras, y nuestra secretaria de la mujer, la doctora Angélica Camacho, que le ha metido el hombro con mucho amor. Entonces estamos desarrollando o diseñando, estamos en la etapa de diseño de una estrategia donde queremos eso, que en términos de salud mental, física y emocional podamos abordar todas las esferas. El sector salud como profesionales que están respondiendo a una necesidad, pero que todavía no lo han hecho bien. Desde la humanización, fortalecimiento de protocolos en salud mental, desde todo lo que tiene que ver el CIAU, etcétera. Fortalecer en los equipos para que cuando las personas LGBT vayan y empiecen a tener esa confianza en que la salud mental la debo atender y puedo ir a los profesionales, entonces podamos empatar estas dos cosas. Personas que ya confían en el servicio de salud, pero que hay también profesionales que los reciben con el respeto y especialmente con las técnicas apropiadas con el enfoque diferencial. También esto pues abarca todo lo que son las personas en general, porque necesitamos empezar a instaurar en las cabecitas que no hay ninguna enfermedad, que ninguna persona por ser diversa tiene algo malo, sino que tenemos que acercarnos, conocerlas, porque se están desperdiciando talentos, personas fieles, personas buenas, bonitas, personas muy artísticas, personas con muchísimas capacidades.
Bueno, qué bien saber que desde los gobiernos, ¿no? Se está manejando esto porque no hace mucho, como a finales de mayo, salió unas leyes, ¿no? En Perú, no sé si ustedes se dieron cuenta, esta noticia fue muy en tendencia y el tema de que todas las personas que pertenecen a este sector, así como usted lo mencionaba, que tienen un problema mental y pues todo esto generó un revuelo en Perú y todas las personas salieron a las calles a protestar porque el gobierno salió diciendo esto. Y qué bien que desde nosotros, desde acá, desde el gobierno regional, pues esté pensando en absolutamente todos para que tengamos, pues, de alguna manera, pues, libertad, ¿no? Adriana. Eh, Usted mencionaba algo como de que estamos, que cómo podemos nosotros o cómo puede el gobierno involucrar el sector LGBTIQ más en la toma de decisiones y políticas pues, en cuanto a la salud mental, como algo más participativo. Vamos a darle la palabra al doctor John Jairo y después de él participo. Está cerrado el micrófono. Mira, hay algo muy importante que se debe desestimar y obviamente yo que estoy en la parte privada como especialista en clínica y es algo que se debe romper completamente. La doctora Adriana hablaba de prejuicios y es real. Nosotros todavía vivimos en una sociedad demasiado prejuiciosa y pensemos que inclusive aún manejaríamos el concepto de que la diversidad sexual está asociada a algún trastorno de personalidad y esto es completamente falso. Inclusive todos los procesos de investigación que se establecen hoy desde las neurociencias, sí, no lo pudieron determinar. Si era que estábamos hablando de que había una alteración dentro del cromosoma XY o XX, no. Esto no tiene ningún argumento sólido. Por lo mismo y tanto, cuando obviamente yo leía el artículo de lo que exponen en Perú, realmente no tiene un soporte, ¿sí? Y creo que no, realmente nunca va a tener una trascendencia. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de que una decisión, una condición de vida se establezca dentro de un trastorno o dentro de una estructura de personalidad. Pero si algo sí, de eso sí estoy completamente seguro porque lo vivo todo el tiempo dentro de la parte de consultas de muchos adolescentes y de muchos adultos, inclusive muchos pacientes que he atendido de la comunidad LGTB, lo duro que es la condición de la estigmatización y de los rótulos, la condición del señalamiento, por lo mismo y tanto, una estrategia muy fuerte, y creo que lo están liderando con lo que dice la doctora Adriana, son los procesos de educación. Se debe educar a la población, inclusive las mismas familias, para que sean también gestores de romper esos estigmas tan fuertes que tenemos. Miren, una persona que es descalificada, anulada, comparada, señalada, cuestionada, una persona que dentro de su mundo interior, y ojo, estamos hablando de sus heridas emocionales, y estas cómo se asocian propiamente también desde una parte social, ¿sí? Cuando hay rechazo, estas realmente sí enferman. Y por eso estamos hablando que el estrés, la ansiedad, la depresión, la ideación de suicidio, lo mismo que cuando ella nos compartía las estadísticas, personas que realmente en su mundo interior son vulneradas y ustedes no saben lo complejo que es reparar una impresión emocional o una herida emocional. Claro, aparece la resiliencia, pero estamos en una sociedad donde desafortunadamente aquí parece que la condición fuera la resistencia. Es el aporte que quiero colocarles frente a lo que hablábamos de las enfermedades mentales por la diversidad. Realmente esto no tiene peso. Vale, así es, como mencionábamos, la gente pues en su ignorancia también, ¿no? Vemos todas estas decisiones desde los gobiernos y pues antes de que me responda Adriana, pues vemos todo este panorama, ¿no? Que es difícil también y a veces no desde la ignorancia, sino también como desde el odio, ¿no? Vamos a tildar a aquella persona porque es diferente, porque se viste diferente, porque quiere diferente también.
Entonces ahí sí ya le doy paso a Adriana, por favor, ¿cómo podemos tomar esas decisiones desde algo más participativo, donde tengamos en cuenta los pensamientos de todo este sector? Bueno, en la gobernación se ha identificado o trabajamos sobre 6 subregiones y es importante reconocer que de estas, digamos, diversidades que estamos hablando, se aúna toda la interseccionalidad. Aparte de ser de una diversidad sexual, también puede ser una persona rural, puede ser una persona migrante, puede ser una persona adulto mayor, etcétera. Entonces, la participación que se da es en todo el departamento. Esperamos que con la estrategia podamos llegar a todos los lugares en donde las personas, primero que todo, se autorreconocen para poder trabajar directamente en la salud mental de las personas diversas, porque hay municipios que no podemos desconocer en donde hay conflicto armado y esto hay un sometimiento diferente frente al autorreconocimiento y a la exposición de su identidad sexual. Entonces nos va a costar un poco más, pero siempre vamos a tener que buscar las alternativas para poder dar respuesta a ello. La participación se hace o la tenemos prevista hacerla directamente en las regiones, trabajando directamente con los grupos. Nos valemos siempre de los líderes comunitarios, de las personas que lideran procesos, organizaciones comunitarias, que de esto sí nos puede hablar ahorita Joan bastante. Existen redes comunitarias y también personas que son familiares. Incluso encontramos, por ejemplo, madres que van a las reuniones porque sus hijos tal vez no tienen el tiempo para asistir, pero dice, yo tengo un hijo gay, tengo una hija lesbiana, estoy acá porque vengo a prepararme, a empoderarme, porque vengo a conocer para fortalecerlos a ellos y acompañarlos también. Bueno, me gustaría preguntarle a Joan, que es un activista, para poner en contexto pues a todas las personas que nos escuchan en estos momentos, ya siendo las 8:37 de la mañana, estamos hablando de salud mental en la población diversa. Joan, ¿qué estrategias de activismo cree que pues han sido efectivas para promover la salud mental? Bueno, nosotros desde la Corporación Movimiento Visibles hemos estado generando acciones desde el arte y la cultura, sobre todo porque hemos estado muchos escenarios y muchos espacios académicos donde estamos constantemente hablando con los funcionarios, con las personas en general sobre lo que es el concepto de ser LGBTIQ+. Nos dimos cuenta que efectivamente cuando hay prejuicio, cuando no se comprende desde la empatía estas realidades, pues es un poco difícil, incluso aún haciéndolo desde la academia o haciéndolo desde lo técnico, que sería lo ideal y es lo ideal siempre, ir acompañado, ¿no? Nosotros hemos generado ciertas acciones artísticas y culturales que nos han permitido poder dinamizar estos temas para que la sociedad en general pueda recibirlos de una forma un poco más inclusiva, por así decirlo, ¿no? Y es como nosotros hablamos de la diversidad, hablamos de lo que puede llegar a ser una persona, una realidad trans, a través del arte, a través del teatro, a través de la música, a través de las artes plásticas, como también el arte nos ayuda a poder transformar esas realidades, no solamente de las poblaciones que viven estas situaciones, sino de la sociedad que observa y mira alrededor y nos ve con diferencia o nos quieren tratar con esa diferencia. Y lo que estamos diciendo es, oye, tenemos todas las diferencias del mundo, tenemos unas realidades que efectivamente no tienen por qué ser un común denominador del trato que me den a mí, a excepción de la salud, de la educación, de la inclusión laboral, que es algo bien importante. Entonces,
lo hemos venido haciendo a través del teatro, por ejemplo. Actualmente la corporación está llevando un proceso con el Ministerio de Cultura en el desarrollo la primera obra de teatro, el primer grupo de teatro conformado por personas trans, con el objetivo de que sean las mismas personas trans a través de una construcción colectiva las que nos cuenten cuáles son sus realidades, que nos cuenten cómo podemos contarle a la sociedad en general sobre lo que está sucediendo en sus vidas y cómo ellos desde las familias, desde lo laboral, efectivamente generan una transformación de este pensamiento. Siento que aún es una constante en las instituciones tener un prejuicio y un estigma, porque aunque no se tienen claros los conceptos, aún teniendo estos conceptos claros, si yo no reconozco la realidad del otro como humano desde lo que soy como persona, va a ser muy complicado, ¿sí? Con Adriana hemos trabajado durante años este tema en instituciones y demás, y a veces pareciera que hay una resistencia bien grande a este tema y efectivamente pues ya nos toca buscar otras alternativas para que las personas comprendan que discriminar, violentar y rechazar a una persona no puede ser una opción en nuestra sociedad, no puede ser un camino en nuestra sociedad, porque estamos hablando de seres humanos que efectivamente se están viendo afectados por estas acciones. Entonces, pues yo creo que es una invitación también a que en general las entidades y demás vean en el arte, en la cultura o en otras herramientas una oportunidad para hablar del tema, para que sigamos conversando de esto, para que las personas puedan entender que merecemos ser libres, que merecemos ser respetados, que merecemos ser incluidos y que no es algo o un derecho especial que se nos concede. Simplemente se nos está diciendo como seres humanos, oye, tienes todo el derecho de estar acá, tienes toda la oportunidad de poder expresarte, de poder ser, de poder amar, y nadie aquí tiene la posibilidad de discriminarte o violentarte, y es ahí donde yo hago que ese espacio pues se convierta en un espacio seguro, que al fin y al cabo es lo que buscamos, espacios seguros donde podamos ser, espacios seguros donde me pueda expresar con libertad, espacios seguros donde yo pueda contar estas realidades sin que se me estigmatice más de lo que se ha venido estigmatizando a la población o a las personas diversas en el transcurrir del tiempo. Bueno, siendo las 8:43 de la mañana, estamos acá en Mesa Informativa hablando sobre la salud mental en el sector LGBTIQ+, y pues vamos un momentico así, súper cortico, un corte de comerciales, no se muevan porque continuamos con más temas de interés. Esto es Mesa Informativa. Sintonícenos de lunes a viernes. 5 nuevos programas acreditados en alta calidad. Con orgullo, la Universidad de Pamplona recibe la acreditación en alta calidad de 5 nuevos programas. Administración de empresas, economía, arquitectura, comunicación social y filosofía. Con estos reconocimientos por parte del Ministerio de Educación Nacional, la institución completa 21 programas certificados con el sello de excelencia. Seguimos avanzando. Universidad de Pamplona, formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz. Estudia en la Universidad de Pamplona modalidad a distancia y haz realidad tu proyecto de vida. Inscripciones abiertas para los programas de Administración de Empresas, Contaduría Pública, Economía y Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. CREAD Norte de Santander, Cúcuta, calle Quinta 238, Barrio Latino. Aplica la política de gratuidad cumpliendo requisitos. No esperes más. Ingresa a www.unipamplona.edu.co. Link Aspirantes Inscripciones. Universidad de Pamplona, formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz. Vigilada Mineducación.
Vamos, muchachos, pasemos que estamos de afán. No, espérate, ¿no ves que el semáforo está en verde? Es el momento de que pasen los carros. Pero es que ellos tampoco respetan los semáforos. Pues deberían hacerlo, porque de alguna forma todos somos peatones en la tierra. Tienes razón, debemos conducirnos con cuidado. Infórmate sobre las normas y señales de tránsito, porque quien las conoce, las respeta. Una campaña de Paseando por Cúcuta, estudiantes de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona. En la sede social Villamarina de nuestra Universidad de Pamplona, pensando en tu bienestar, trabajamos día a día para ofrecerte un mejor servicio. Sal de la rutina y ven a disfrutar de nuestros espacios con tu familia y amigos. Te esperamos. Estamos ubicados en el kilómetro 94 vía Cúcuta Pamplona. Comunícate con nosotros en nuestra línea de WhatsApp 316-465-3280. También en nuestro correo electrónico reservasvillamarina@unipamplona.edu.co. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en TikTok, @villamarina_UP, y en Facebook nos encuentras como Sede Social Villamarina Unipamplona. Sintonizas Mesa Informativa, la forma correcta de comunicar la noticia. Bueno, volvemos de nuevo a Mesa Informativa, siendo las 8:46 de la mañana. Tenemos a tres grandes invitados, quien es el psicólogo John Jairo Toro, Adriana Montes, que también es psicóloga, y a Joan Rodríguez, quien es un activista, defensor de los derechos humanos también, y un gestor cultural. Estamos hablando de salud mental en la comunidad diversa, en este sector de LGBTIQ+. Y bueno, continuando con esta mesa, ¿no? de intercambio de ideas, de hablando de todo lo que es importante para nuestra sociedad, me gustaría preguntarle al psicólogo John Jairo, que ha estado calladito, vamos a ponerlo a hablar también. ¿Cómo puede afectar la discriminación y el estigma en la salud mental? Es bastante complejo verlo y entenderlo. Voy a tratar sobre todo para que se pueda direccionar. Pensemos que nosotros somos procesos de programación. Fíjate lo importante que es la condición del lenguaje dentro del desarrollo de nuestros procesos cognitivos, dentro del manejo de nuestro desarrollo emocional y por ende pues las respuestas conductuales que tengamos. Cuando hablamos de estigmatización, cuando hablamos de rótulos, cuando hablamos de el concepto mismo de la burla, del rechazo, pues fíjate que esto va a desarrollar a nivel de nuestro pensamiento y sobre todo de la información que llega a nuestro hipotálamo. Entonces, cuando obviamente una persona está expuesta a un evento difícil, bien sea por el lenguaje o bueno, por cualquier situación, pues lo primero que va a liberar es un gran cúmulo de cortisol, y esto pues a largo plazo va a desencadenar en la persona no solamente distorsiones en su pensamiento, va a afectar todo el registro que tiene a nivel de su pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la persona de tanto de pronto escuchar, ¿sí? Dos, de sentirse afectado por la condición o por la palabra del otro, pues esto va a generar un rótulo, que es lo que vamos a llamar propiamente la condición del pensamiento autocrítico. Esto afecta completamente la parte emocional, el pensamiento del sí mismo. La parte emocional se ve afectada en todos los autos, lo que hablamos nosotros de autoestima. Por ende, pues las conductas pues van a estar mediadas dentro de la condición de la irritabilidad, la baja tolerancia a la frustración, la condición de la impulsividad, la condición del aislamiento, la condición del rechazo, no solamente a un entorno social, sino también a sí mismo. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de el rechazo que se recibe, esta información que recibe el hipotálamo no tiene la manera de borrarse, ¿sí? Por eso hablamos de unos procesos de reparación. Obviamente lo manejan desde la parte cognitiva conductual muchos psicólogos, porque es empezar a reestructurar, cambiar ese esquema mental que tiene el sujeto que ha visto afectado, reparar estas heridas emocionales, que hablamos de repararlas no en un concepto de que se borren, de que se quiten, sino realmente, como lo hablaba la doctora Adriana, todos los procesos van a llevar a que ese evento que es traumático, ojo,
y esto dependerá propiamente de las características psicológicas de la personalidad del sujeto, ¿sí? Sobre la manera en que él haya aprendido o afrontar o a enfrentar las situaciones complejas que tiene, pues obviamente, y que presenta en este momento. Es importante que ese acompañamiento se dé. ¿Cuál es la manera adecuada? Muchas veces ir al psicólogo no termina siendo una tarea fácil. ¿Por qué? Porque pues desafortunadamente se tiene también un estigma y un rótulo frente a la condición de la intervención psicológica. Esto debe estar libre de cualquier tipo de juzgamiento, de señalamiento, de cuestionamiento. Incluso a pesar de que sabemos que éticamente no debe estar puesto, pero hay muchos profesionales que dentro de este algor también terminan siendo prejuiciosos en relación a la creencia, y con esto no quiero herir susceptibilidades, pero qué importante que nosotros dentro de la parte del desarrollo profesional y dentro del manejo de la salud mental, pues debemos estar libres de todo esto. ¿Por qué? Porque generar ese proceso de acompañamiento para una persona que está siendo estigmatizada, que está siendo rotulada, esto genera un sufrimiento. A nivel de su pensamiento, la persona va a estar sobrepensando todo el tiempo. Esto va a generar una alteración en el estado de ánimo, y las fluctuaciones del estado de ánimo va a llevar a la persona que obviamente entre en esa espiral descendente que genera la ansiedad, y fácilmente pasan a episodios o cuadros depresivos recurrentes, incluso llegando a ese punto de formarse la ideación del suicidio, y muchas personas donde obviamente llegan a tener intentos de suicidio. Por lo mismo y tanto, en este sentido nosotros tenemos que ser muy responsables dentro del proceso de acompañamiento. Nosotros que lo vivimos de fuente de primera mano, y vuelvo y les digo, yo dentro de mi quehacer profesional recibo mucho paciente que obviamente tiene sufrimiento, ¿sí? Que tiene una complejidad en su vida en relación a lo que es el desarrollo social. Pensemos que se pierde esa parte de la intimidad y esa parte de la autonomía, que son dos factores importantes en el desarrollo del ser humano. Es muy importante volver a tomar y a retomar ese proceso de humanización que se ha venido perdiendo, el poder empatizar, el poder entender, el saber escuchar, porque muchas veces realmente oímos al otro, sabemos que tiene un sufrimiento, pero no sabemos escuchar. ¿Y qué tan difícil es esto? Porque realmente ahí es donde se establece todo el proceso de acompañamiento. No sé si de pronto quieran compartir algo más ustedes, la doctora Adriana o Joan. Doctor Don Jairo nos comentaba algo muy importante, que es el tema de la escucha, ¿no? Saber escuchar, saber entender a los demás. Y es que hace poco tiempo, como en junio, julio, salió una noticia bastante pues alarmante, porque muestra unas cifras de casos de violencia contra la población pues LGBTIQ+, pues en Colombia, porque a la fecha de lo que iba pues todo el año en junio, iban aproximadamente más de 280 casos, y es que la Defensoría del Pueblo pues alertó pues a toda la, por la persistencia de estos casos. Pues esta entidad de derechos humanos pues reveló que entre pues enero y junio van más de 286 casos, como lo mencionaba, y pues en distintas partes del país. Y aquí pues lo que mencionamos, el tema que estamos tratando, la violencia psicológica representó el 55% de los casos, y pues el 27% pues fue violencia física. Me gustaría que nos comentara Joan o Adriana o los dos, claro está, cómo podemos trabajar para disminuir todo este estigma, bajar los índices de violencia en nuestro país. Démosle la palabra al doctor John, que levantó la mano. Una pequeña acotación con lo que está diciendo tú. Mira, estas estadísticas son muy reales, y sobre todo que mira la complejidad, porque realmente no sabemos escuchar, ¿sí? Y fíjate que una manera, tal vez la manera más directa para poder entender lo que es el manejo de la ansiedad, lo que es la condición de la depresión, surge desde allí. Es completamente una cohibición, una prohibición. Si nosotros supiéramos lo importante que es poder expresar nuestras emociones, podernos expresar libremente, sin tener esa complicación o esa complejidad
del cuestionamiento, del señalamiento del otro, y sobre todo que para esto se requiere, sobre todo llegar a tener ese grado de empatía, pero va a surgir más desde el respeto que tengamos hacia nosotros mismos para poder entender, sobre todo más que entender, comprender, interiorizar el mundo del otro. El saber escuchar es supremamente importante y creo que el no poderlo hacer está basado completamente en esa cantidad de prejuicios y es un pensamiento colectivo que tenemos que definitivamente romper, completamente romper esos esquemas que se han incorporado donde la condición de la inclusión termina siendo tan compleja. Siempre estamos viendo la diferencia en el otro, pero no hablamos del potencial que tiene el otro independiente de su diferencia. Era lo que les quería colocar. Bueno, entonces le volvemos a dar la palabra a la doctora Adriana. Bueno, ahorita el doctor nos daba una explicación, creo que bastante técnica, pero uno de las situaciones importantes que hay que trabajar es la reinterpretación precisamente de los acontecimientos, dado que, y sigo insistiendo en la importancia de los jóvenes, de los más jóvenes, porque como bien lo mencionaba desde la neurociencia, pues el cerebro se viene madurando y desarrollando desde la parte anterior hasta la parte frontal. Cuando encontramos que el lóbulo frontal, precisamente, que es el que necesitamos para tomar decisiones, el que tiene como estas análisis importante a la hora de definir y pensar acerca de lo que está a nuestro alrededor, todos los estímulos, pues viene madurando entre los 25 a 30 años, lo que quiere decir que aún así, después de esa edad, hay plasticidad, neuroplasticidad. Podemos siempre hacer unas nuevas conexiones para hacer esa reinterpretación, que sería el trabajo del profesional de la salud mental. ¿A partir de dónde? De mi realidad, porque pues precisamente cada uno la interpreta de modo distinto. Cuando nos mencionaba acerca del informe de las violencias, pues primero, ¿qué tipo de violencia? Segundo, ¿cuánto le ha afectado de acuerdo a su condición personal? Porque supongamos un caso de violencia sexual en una persona de 16 años con una persona de 25 o una persona de 9 años, pues la interpretación que hacen de ello y lo que puede afectar hacia el futuro no es igual. Entonces tendríamos que ubicarnos es como en estas cuestiones tan personales que son las que nosotros necesitamos identificar desde una parte individual. Esto para trabajarlo, digamos, desde la consulta, pero cuando necesitamos trabajar de manera colectiva, necesitamos hacer esos procesos de sanación comunes, donde todos, digámoslo en términos muy coloquiales, nos reunimos en grupo, somos los quejosos en el momento, entonces a mí me pasó esto, no, a usted no le pasó nada, mire que a mí fue peor. Para cada uno el impacto es distinto, aunque la situación haya sido muy similar. Que cuando yo salí del closet, qué miedo decirle a mis papás, el otro dice, no, pues yo les dije lo que saliera, salga sapo, salga rana, no importa, pero yo lo tengo que decir. Entonces, entre esta colectividad, nosotros lo que necesitamos es instaurar esas nuevas ideas, que son las de afrontamiento, la sanación también colectiva, pero especialmente las redes de solidaridad. Y en este caso, en la población diversa, se crean familias. Entonces ya no hablamos solamente de la familia consanguínea, sino de esta familia en donde todos compartimos, vivimos en un mismo hogar, muchas veces compartimos los gastos, nuestras realidades y nos damos apoyo. Así es, Adriana. Esto es un tema que nos concierne a todos, trabajar en conjunto y pues ya Bayona, como siempre, escribiéndonos que por favor, que ya nos queda poquito tiempo, pues fuera por nosotros nos quedamos 2, 3 horas hablando porque ya hemos tenido al doctor John Jairo y siempre decimos queda tela por cortar y por eso siempre abordamos otra vez estos temas porque son sumamente importantes y pues queda más que decir que es fundamental abordar pues la salud mental con un enfoque inclusivo, respetuoso, considerando pues como lo decía la doctora Adriana pues las experiencias y desafíos únicos que enfrentan cada persona. La discriminación, la estigma y la falta pues de acceso a servicios de salud mental adecuados
pueden pues tener un impacto negativo en la salud mental pues de prácticamente todos, ¿no? Inclusive pues del sector pues LGBTIQ+. Pues hemos llegado al final, me gustaría que cada uno pues se despidiera y pues como siempre pues tienen los micrófonos disponibles para hablar sobre todo lo más importante. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por este espacio. Qué gusto de verdad oírle a Adriana, al doctor John Jairo Toro. Qué reto tan grande es poder seguir trabajando por la salud mental. Esperamos poderlo seguir haciendo desde estos escenarios también. Y pues efectivamente lo más importante acá son las personas. Y yo creo que paso a paso nosotros vamos a poder ir logrando que esa sociedad entienda la importancia que tiene poder tratar al otro con respeto y poder tratar al otro con el amor de lo que somos como seres humanos. Adriana. Yo me quiero despedir invitándoles a todos los que están en los medios de comunicación para que hagan parte también de la estrategia de la Gobernación del Norte de Santander, donde estaremos fortaleciendo las habilidades para poder entregar noticias, para emitir comunicaciones que sean asertivas e inclusivas. Y muchas gracias por la invitación. Feliz día. Vale, doctor John Jairo. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos ustedes por la invitación y la verdad que es muy importante poder seguir creciendo a través de estos espacios que son tan educativos para todas las personas que nos están escuchando. Obviamente, importante tener en cuenta esa visión desde lo colectivo y también desde la parte individual, porque los que estamos también de este lado vemos y reconocemos lo que es el padecimiento en salud mental de muchas personas que de pronto están en esa búsqueda del acompañamiento y sobre todo de ese apoyo y más estableciendo una red que realmente les permita disminuir los riesgos y su vulnerabilidad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hemos llegado al final y ustedes pues no se despeguen porque sigue la mejor programación. Chao. Hasta aquí, Mesa Informativa. Los esperamos mañana a la misma hora para seguirlos informando. Mesa Informativa, la forma correcta de comunicar la noticia.